Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que hace 3 años te muestra y te cuenta historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy te vamos a mostrar al doctor Pablo Yedlin, secretario de Gobierno de nuestra provincia, que nos contó su historia política, actualidad y lo que resta para fin de año. Como siempre te decimos, ponete cómodo, avances y comenzamos. Doctor Pablo Yedlin, muchísimas gracias por sumarse a Empresarios Argentinos TV. No, gracias a ustedes por venir. Bienvenidos. Gracias. Pablo, la idea del programa es puntualmente mostrar la parte empresarial y lo políticamente vinculado al emprendedurismo y al empresariado. Contar un poquito, mucha gente te conoce obviamente, pero contar un poquito tu historia, tus inicios, tanto en la medicina, como arrancaste, y después vamos a tocar un poquito tu historia, tu vasta historia política ya. Bueno, yo soy tucumano, nací en el año 66. Segundo hijo de 3 varones, de papá y mamá médicos. Estudié acá, hice el secundario acá en la Escuela Integral y después hice la Facultad de Medicina. Mi hermano mayor estaba estudiando medicina en ese momento, después mi hermano menor hizo lo mismo, así que terminamos siendo los 3 médicos. Me recibí en el año 90, me fui a hacer la residencia en pediatría en Buenos Aires, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Fui jefe residente allá. Hice una especialidad, una subespecialidad que es terapia intensiva infantil y volví a la provincia en donde abrimos con algunos colegas la terapia intensiva infantil en el Sanatorio Parque, al lado del Sanatorio Parque, lo que se llamaba CENIP en ese momento, que era la segunda terapia intensiva pediátrica que tenía Tucumán. Ahí hacíamos consultorio también, estuvimos trabajando en el Sanatorio Parque varios años, te diría que casi hasta el 2000, en el 2000 abrimos un servicio médico con mi padre y mi hermano, un centro médico policonsultorio en la calle Bolívar. Y empecé ahí, abrimos otra terapia intensiva con la doctora Tirado en el Sanatorio 9 de Julio, que no tenía terapia intensiva infantil. ¿Eso estamos hablando de qué año, Pablo? Eso estamos hablando en el año 2000, eso ya en el 2001, 2002. Sí. Pero cuando abrís esta primera etapa fue justamente con unos colegas, ¿no? Me decís que sí, en la primera etapa del Sanatorio Parque estuvimos con el doctor Fernando Avellaneda y el doctor Máximo Diosque, en el CENIP, que en ese momento era de Biglioco y actual secretario de Salud, y Gramajo Feijó. Ellos fueron los que nos invitaron, estábamos volviendo nosotros de Buenos Aires y nos invitaron a esa aventura que fue muy buena en definitiva, porque pudimos empezar con la pediatría en Tucumán, que veníamos de Buenos Aires después de muchos años, y abrir la terapia intensiva, que era lo que queríamos hacer, que vos necesitabas un soporte importante. Y después lo pude repetir en el Sanatorio 9 de Julio, así que bueno, 2 terapias pediátricas que empezaron con... En ese momento había una sola y vos abrís la segunda. En el 90, la única terapia intensiva, salvo la del Hospital de Niños, ¿no? Que existía, en el sector privado, el San Lucas tenía una terapia intensiva infantil y bueno, el Sanatorio Parque suma en ese momento y después suma, ahora hay más, ¿no? Porque el 9 de julio tiene, hoy la Clínica Mayo también tiene, se han abierto, ¿no? Y hay neonatologías en muchos lados también, pero bueno, se ha hecho cada vez más importante la internación en terapia intensiva porque en general la internación común prácticamente hoy no existe, casi todo es ambulatorio, pero los pacientes más críticos o las cirugías más complejas requieren terapia intensiva. Bueno, el Hospital de Niños le pasó lo mismo, en ese momento tenía 6 camas, ¿no? Hoy tiene una terapia de más de 24 camas. Más de 20 y pico, sí. Estuve leyendo, Pablo, cuando obviamente decidís, ya casado decidís regresar a Tucumán y decidís con este grupo de colegas incursionar en una etapa interesante y muy fructífera, evidentemente. Luego de esto y de lo del Sanatorio 9 de Julio también, decidís en el 2003, si no me acuerdo, ya incursionar en la parte política. ¿Cómo fue ese cambio? A veces nosotros siempre hacemos el paralelismo desde la parte empresarial o privada a vincularte a la parte pública. Primero, ¿cómo decidiste o cómo llegaste a dar ese paso y qué te pareció y si te costó o no? Bueno, yo me caso en el 92, o sea que, y mi primera hija nace en Buenos Aires mientras yo estaba allá, después tengo 2 hijos más, o sea, tengo 3 hijos, la última nació en el año 2000. Los mejores 3 hijos leí los mejores 3 hijos, pues son, los míos son de los mejores, claro, la menor tiene 16, que está todavía terminando el secundario, y la verdad que en el año 2003-2004, cuando Alperovich asume como gobernador, el doctor Juan Luis Mansur, que había sido amigo nuestro, había estudiado en casa con mi hermano menor,
es un poco menor que claro, yo. Estaban vinculados teníamos un contacto, sí. llega a la provincia de Tucumán a pedido del gobernador electo en ese momento, Alperovich, a hacerle un diagnóstico de situación de la salud de la provincia de Tucumán. Y entonces, en ese momento, él era secretario de salud en La Matanza, sí, sí. me pide a mí que lo ayude con el diagnóstico. Había en ese momento, si ustedes se acuerdan, Tucumán tenía un problema grave de mortalidad infantil, de desnutrición infantil. Sí, 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 sí. Eran los temas de agenda. Yo era pediatra, terapista intensivo, entonces él me llama a mí, que yo no estaba en el sector público, y hacemos el primer diagnóstico de situación de Tucumán y se lo entregamos a ese momento al gobernador electo. El gobernador electo decide que el doctor Mansur sea su ministro y el doctor Mansur me elige a mí de viceministro, secretario de salud en ese momento, de coordinación del ministerio, y luego cambiamos la ley del CIPROSA y a partir de ahí secretario ejecutivo médico del CIPROSA durante los primeros, esos 4 años de gestión, hasta que después Mansur es elegido vicegobernador y yo paso a ser ministro de salud. Este primer paso tuvo que ver con eso, con la relación con el doctor Mansur, etcétera. Si fue sencillo, no fue sencillo. Ingresar a la actividad política, aparte tan directamente y tan de golpe. Viéndolo de esta manera o escuchando, vos eras como un soporte del doctor Mansur en ese momento. En la parte pediátrica. En la parte pediátrica, al hacer este panorama, ¿verdad? Era un soporte de él desde el punto de vista técnico en lo infantil. Sí. Y era un soporte desde el punto de vista también de conocer Tucumán ya hacía varios años en lo que era el sistema de salud tucumano, ¿no? Con lo cual, bueno, y aparte nos conocíamos de hace mucho. Y así que bueno, en ese momento con un grupo de estos colegas que yo te fui nombrando, que habían trabajado con nosotros en el sector privado, se sumaron a esta apuesta, así que realmente fue un grupo que llegó al sistema de protección de salud desde afuera. Y que, bueno, le dimos otra impronta, ¿no? Pudimos modificar la ley. En ese momento el Sistema Provincial de Salud tenía un órgano de conducción que era un consejo que se llamaba Consejo Provincial de Salud, formado por distintos vocales. Era bastante poco ejecutivo. Bien. Y la nueva ley nos permitió con 2 secretarios ser mucho más ejecutivos. Y bueno, el doctor Mansur también con su capacidad de gestión, de conseguir recursos, su relación con el gobernador. Venía de un buen trabajo en La Matanza. Claro, venía de una situación muy compleja en La Matanza, que la había logrado llevarla en esa crisis, en lo que se podía hacer en ese momento. Sí. Pero en Tucumán nosotros tenemos que recordar que desde que empezó ahora, digamos, el sistema de salud público de Tucumán ha dado un vuelco muy significativo. Importante. Pablo, tenemos que ir a un pequeño corte. ¿Cómo no? Ya regresamos, por favor. ¿Cómo no? Matelec, materiales eléctricos e iluminación. Atención al cliente. Asesoramiento personalizado. Asesoramiento profesional. Servicio puerta a puerta. Matelec. Excelencia en servicio y calidad. Marco Avellaneda 580 y Córdoba 952. Todos sos vos, cuando escuchas, cuando ríes, todo soy yo, cuando lloro, cuando miro, cuando estamos juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre miles dos, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Pablo, luego de... me quedé pensando porque obviamente de alguna manera siempre uno que está vinculado con la parte empresarial trata de hacer un paralelismo a todo esto. De alguna manera vos vinculado a la salud con un grupo de colegas pasás a trabajar de la parte privada a la parte pública. Eso creo que te debe haber generado a vos 2 cosas. Primero, la conocías desde el lado de afuera y estar en la parte pública te permitió no solamente tener un panorama distinto, sino ver qué temas tratar de mejorar, que se mejoraron y mucho,
pero te permitió tener dos panoramas distintos, ¿no? Verlo desde dos puntos. La verdad que fue una experiencia muy interesante. Por un lado es lo que vos decís, todo el prejuicio que uno tiene muchas veces del sector privado acerca de lo público, ¿no? Ese prejuicio de que lo público es ineficiente, lo público es burocrático, lo público a veces es corrupto también. Todos estos prejuicios que además la familia o uno mismo, cuando uno se mete en lo público, te lo dicen. Los mismos pacientes nos decían, doctor, no se meta en política, usted que... Y la verdad es que yo tengo que decir que por supuesto que como en toda actividad, todo esto existe, digamos, ¿no? Pero existe en todos lados. Lo he visto yo en los lugares privados, en hospitales y sanatorios, y también lo he visto en la política. Lo que pasa es que, claro, la magnitud de la política es distinta, pero la verdad es que yo, si tuviera que volver a elegir lo que hice, lo volvería a elegir, porque me enamoré de la política como herramienta de cambio. La verdad es que la política es una fuerte herramienta de cambio para mucha gente. O sea, uno desde el consultorio atiende la familia, el paciente, y tiene todo el mérito, y eso es excelente, y yo lo he disfrutado enormemente. Pero desde estos puestos uno puede cambiar la realidad de poblaciones completas, ¿no? El hecho de que la mortalidad infantil de Tucumán, por ejemplo, de 22 por 1000 haya bajado a 11, 12 por 1000 este año, habla de un esfuerzo enorme, de un sistema integrado, haber podido generar un sistema de emergencia en ambulancias, haber podido generar la terapia intensiva infantil, las torres del hospital de niños, los 4 hospitales nuevos. Eso es una cosa que te llena el alma, que te gratifica muchísimo. Y que de alguna manera lo haces por eso, digamos. Lo haces justamente para generar ese es el objetivo principal. Te llena la vida, digamos, la verdad que te llena. Es una actividad muy, aparte, te lleva mucho tiempo. Es muy exigente para vos, es muy expuesta, o sea, por supuesto la familia sufre, no es lo mismo ser un médico en un consultorio que el ministro de salud. Con una hora determinada, con un horario que por ahí un nivel... Los médicos en realidad los horarios los tenemos siempre complicados, ¿no? O sea que en realidad eso no ha cambiado tanto, pero lo que sí te cambia es que estás muy expuesto. Entonces todo lo que haces o decís o no dejas de hacer, la gente te empieza a conocer mucho más. Pero bueno, esos son los costos que tiene. Pero digamos, la cosa positiva que tiene es que si uno tiene la suerte de hacer lo que hemos hecho nosotros, con gobernadores, con voluntad política, en gobiernos en donde te apoyan, debe ser muy frustrante no poder hacerlo. Yo he hablado con muchos ministros de salud de Tucumán previos y que han tenido malísimas experiencias, pero la verdad es que la experiencia nuestra ha sido muy buena, porque hemos podido cambiar, y la verdad que eso creo que es muy bueno. Y cuando, bueno, me gustaría preguntarte esto, cuando consultaste con estos ministros anteriores y te decían, mira, la verdad que yo no tuve una buena... ¿No te dio un poquito de miedo en ese sentido de decir, Bueno, por eso te digo, uno entró a esto con todos los prejuicios, perfecto, con todos los prejuicios lógicos que todos los que nos escuchan entienden y saben, y descubrió un montón de gente que yo la verdad que tengo que decirlo, en la política, en la administración pública, la enorme mayoría de la gente es gente que se levanta temprano, que trabaja todo el día, que hace un esfuerzo enorme para que ese trámite salga. A veces lo logramos, a veces no lo logramos, pero la administración pública, porque muchas veces se escucha a algunos políticos, sobre todo en roles cuando están en campaña, etcétera, criticar el empleo público, diciendo que el empleo público esto, la administración pública lo otro, es ineficiente, no sirve, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno habla de empleo público, tiene que entender que lo que está hablando es de médicos, del sector público, policías en seguridad, maestros. Esos son el 95% del empleo público está puesto en esas áreas. La verdad que, como te digo, yo creo que ha sido un proceso interesante. Nosotros, aparte, después, como yo te digo, yo me enamoré de la política y eso hizo que después también hoy, por ejemplo, estoy en otra función. Y hayas participado en una primera campaña tuya, claro, que ahora hablamos de ese tema. Obviamente, bueno, eso habla justamente de por ahí la pasión que le pusiste o descubriste en esto y que te gustó para volver a hacerlo. Tenemos que ir a un pequeño corte, Pablo, ya regresamos y hablamos un poquito más. Los inicios o la campaña esta y tu actualidad un poquito más presente. ¿Cómo no? Fede González y Agostina Costilla hacen Vox Populi TV, tercera temporada. Este año venimos renovadísimos, con más notas de interés general, entrevistas a los personajes más importantes de Tucumán y el país, secciones nuevas y todo lo que más te gusta. Vox Populi TV, tercera temporada.
Sábados, 20 y 30 horas, por Canal 14 de CCC y sus repeticiones diarias, para que no te pierdas absolutamente nada del programa que ya es parte de vos. Todos sos vos, cuando escuchas, cuando ríes, todo soy yo, cuando lloro, cuando miro, cuando estamos juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre familias dos, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Matelec, materiales eléctricos e iluminación. Atención al cliente. Asesoramiento personalizado. Asesoramiento profesional. Servicio puerta a puerta. Matelec, excelencia en servicio y calidad. Marca Avellaneda 580 y Córdoba 952. Decidiste, no solamente después de hacer una gestión importante en salud, decidiste candidatearte para intendente de la provincia. Me imagino que fue tu primera candidatura. ¿Qué te generó? ¿Te dejó algo positivo o no? ¿Te quedaste decepcionado? No, a ver, primero por ahí contarle a la gente que estas decisiones no son tan personales como uno pudiera creer. No es que de pronto uno se levanta un día y dice yo quiero ser candidato a intendente y no, es una decisión del equipo donde uno trabaja, del espacio político. Esto tiene que ver con distintos factores que se evalúan en ese momento y se ponen en juego, ¿no? Fue una experiencia fascinante, la campaña fue muy, por supuesto que perdí, o sea que hubiera sido más fascinante si hubiera ganado, pero de verdad que fue una experiencia muy interesante, es una experiencia distinta. Una cosa es ser, mira que yo era funcionario de línea alta y con mucha exposición por el tema de salud, pero nada que ver con ser candidato a un cargo electivo. Es un paso más, hay mucha más exposición, es mucho más chicanas, es mucho más golpes permanentes, pero bueno, también es verdad que uno en esto se va haciendo el cuero y en definitiva vas esperando o sabiendo lo que puede... Sí. Lo que sí me encantó fue el sueño de poder mejorar la ciudad. Yo la verdad que he nacido en San Miguel de Tucumán y vivo siempre acá, y la verdad que tenía muchas expectativas de poder llevar la capacidad de gestión que habíamos tenido en salud a la ciudad. No se dio. Ganó el Germán Alfaro, hoy estamos desde otra posición apoyando la gestión de él para que las cosas se puedan hacer. Eso fue lo que terminó, digamos, de alguna manera siendo duro, perder. Pero bueno, digamos, yo creo que en la democracia, y como todo en la vida, alguien gana y alguien pierde. Lo importante es, primero, ser muy correcto en reconocer la derrota, cosa que no siempre se da, ¿no? Hay políticos que no logran entender que la gente ha elegido a otro y eso me parece que es un error gravísimo, y después se la pasan desde la trinchera del frente intentando poner palos en la rueda a la gestión. Yo creo que ese no es el rol del político. El político se presenta, la sociedad elige uno y todos debemos apoyar para que la gestión sea lo mejor positiva para el que ha sido elegido, ¿no? Después llegará otra elección y llegará el momento de dar la revancha, pero por ahora yo creo que ese, ¿no? Sin perder el punto de vista que en realidad cualquier mejora o palo en la rueda perjudica o beneficia a la sociedad misma. Por supuesto, es así, pero lamentablemente eso muchas veces no es tenido en cuenta. Yo creo que ha sido una experiencia muy linda, aparte me ha permitido recorrer los barrios, cada barrio de San Miguel de Tucumán y conocer realidades que, mira, que yo llevaba muchos años de ministro y que a veces no la había visto en forma directa, porque uno siempre iba al tema de salud y no veía otros aspectos. Otro aspecto, sí. Claro. Así que bueno, pero me ha permitido conocer, trabajar desde otro lugar, con otros personajes, digamos, que hacen a la política, digamos, eleccionaria directamente y bueno, fue una elección aparte muy reñida, dimos una muy buena pelea. Nosotros estamos muy satisfechos, porque nosotros vemos los resultados, fue una elección en la que perdimos muy dignamente, sobre todo para la expectativa que había previa. Y bueno, y ganó el que llevó más votos, exactamente, y hoy habrá que apoyarlo. Pablo, hoy en una función muy importante también, con vínculos tanto en la sociedad como en distintos sectores muy importantes. ¿Cómo vi que de alguna manera estás vinculada a la parte de microemprendimientos, con alguna ayuda social a gente carenciada que estuvimos hablando fuera de aire? ¿Cómo te estás desempeñando en el nuevo cargo y realmente era lo que esperabas? ¿Tenía en mente esto, que sos un enamorado justamente de la política, me decías? Mira, la Secretaría General de la Gobernación es un lugar muy estratégico para el gobierno, porque es, por un lado, el lugar por donde pasa toda la documentación que va a la firma del señor gobernador o que viene de la firma del señor gobernador
también pasa todo lo que viene, las nuevas leyes que van hacia su publicación, etcétera. Así que es un lugar de mucha actividad. Tiene por un lado eso, ¿no? O sea, de alguna manera interrelacionarse con cada una de las áreas de gobierno, desde seguridad, salud, educación, cada una, de alguna manera los trámites pasan por acá. Por otro lado, tenemos algunas funciones específicas que hacen a las áreas que tiene la Secretaría General de la Gobernación, qué sé yo, regulación dominial, escribanía de gobierno, recursos humanos, son áreas que dependen directamente de nosotros, aeronáutica. Así que bueno, la verdad que la tarea es ardua, es mucha. Nosotros de alguna manera tenemos también alguna función de hacer que cada una de estas estructuras trabajen en forma coordinada, ¿no? Por eso hemos armado para este sentido comités interministeriales para el tratamiento de las adicciones, para la emergencia hídrica, cuando fue el tema de las inundaciones. O sea, intentamos hacer que el gobierno trabaje como un equipo formalmente, que por supuesto esa es la tarea que tiene el gobernador, y el gobernador no es la que nos delega a nosotros. Puntualmente articular entre cada departamento y cada oficina para que esto... Por supuesto que el gobernador Mansur ha puesto un énfasis muy importante en su gestión en lo que es la generación de empleo en Tucumán como uno de los grandes desafíos. Bien. Y eso implica, por un lado, apostar fuerte a las inversiones para aumentar aquellas producciones que nosotros sabemos son exitosas en Tucumán, como el limón, el arándano, la frutilla, la caña de azúcar, el bioetanol, la cogeneración de energía con la caña de azúcar. Intentar aumentar esto, porque sabemos que esto tiene mercado, que anda bien, que tenemos la capacidad y que si nosotros aumentamos un 50% de la producción de arándano, sabemos que hay más gente con trabajo, si el limón aumenta su producción también, y lo mismo con la caña. Una ecuación simple, ¿no? Aumentar la producción. De las cosas que sabemos que estamos seguros. Y por otro lado, salir a buscar todo lo que sean emprendedores, emprendimientos, nuevas posibilidades en el que es este mundo tan dinámico que hoy tenemos, ¿no? Con la apertura, dándole las posibilidades tanto impositivas como de regulación, como de seguridad jurídica, como de transparencia necesarias para que Tucumán sea un lugar atractivo para que las inversiones que lleguen a la Argentina no se queden en la General Paz, sino que algunas puedan llegar a nuestro lugar, ¿no? Así que este es un poco el principal tema que no lo deja dormir al gobernador. Hay un lineamiento claro de gobernadores, es acercarse al empresariado, ¿no? Volvemos a lo que te decía en el bloque anterior. Romper el mito ese de lo público y lo privado, que acercar partes para poder justamente gestionar y vincular más al empresariado a la parte pública, ¿no? Por eso, ¿no? El gobernador lo ha hecho en salud cuando convino con el sector del sistema de salud privado para el sector público, y su objetivo acá desde el gobierno es el mismo. Hemos viajado a Estados Unidos con la gente del limón para hacer incorporar al limón. Después de un mercado de muchísimos años. 15 años que hemos estado fuera de este mercado. Hemos conseguido que el aeropuerto se termine para que la exportación del arándano, que ya empezó, pueda ser más eficiente, porque pueden salir los vuelos más cargados. Una obra muy grande, ¿no? Exactamente. Hemos trabajado en el tema del bioetanol para mejorar el precio del azúcar. Hemos tenido una zafra muy buena de azúcar. Vamos a tener a los ingenios moliendo todo el año. Ha hecho un esfuerzo muy grande para que no se cierre el ingenio San Juan. No queremos que ningún ingenio se cierre en esta gestión. Y estamos abiertos, como te digo, hay varios emprendimientos empresariales de significancia en donde vamos a tener también el apoyo del Estado con el objetivo de que estos emprendimientos puedan generar trabajo en la provincia de Tucumán. Los tuvimos hoteleros en alguna época de las gestiones anteriores, pero hay otras ideas, otras posibilidades, y el gobierno va a estar atento a poder ayudar, porque entendemos claramente que el desafío más importante que tenemos hoy, los tucumanos, es generar trabajo genuino para los tucumanos. Pablo, muchísimas gracias por sumarte al programa. Queríamos hacer algo distinto, sacarte un poquito de tu función específica, conocerte un poco más en profundidad y contar un poco más fuera de lo común de lo que es tu función actual hoy. Pablo, muchísimas gracias por sumarte. El programa a disposición para lo que necesites vos. Gracias. Obviamente. Gracias a ustedes y bienvenidos. Me encantó el programa y espero que tenga mucho éxito. Vale, muchas gracias. Llegamos al final de Empresarios Argentinos TV, como siempre, y ya lo viste en otros programas, este año intentamos darles una vueltita de rosca al programa. Te mostramos también historias de políticos importantes de nuestra provincia, como el programa de hoy, el doctor Pablo Jedin nos contó su historia política y actualidad presente.
Como siempre, queremos agradecer a nuestros sponsors por seguir apostando en el programa. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras clásicas repeticiones semanales. Queremos no terminar el programa sin dejar un saludo muy importante a dos personas muy queridas por mí, que siempre ven el programa, nos siguen todos los lunes, a la señora Aide y al señor Atilio, una pareja hermosa de vecinos nuestros que siempre pasan y saludan. Así que Aide, que se mejore, Atilio, un gusto verlo todos los días y les mandamos un beso grande. Como siempre, te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras clásicas repeticiones semanales. Si te querés comunicar con la producción, hacelo al mail y al teléfono que aparece en pantalla. Como siempre te decimos, buen comienzo de semana, hasta el lunes próximo.